buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hola, Eva. Bienvenidos a los que han llegado ya y se encuentran aquí. Otra compañera de Romántica, Eva Galindo, está aquí. Y bueno, es un placer para mí presentar a todos ustedes nuestro café virtual con libros, una de los nuevos proyectos del Club de Lectura Sevilla. Y pues aquí estamos reuniendo escritores de todos los ámbitos. Así que para mí es un placer contar con el apoyo de María Pilar Balado, escritora de misterio, y con la escritora y periodista Irene Genovés, que escribe literatura infantil y juvenil. Entonces, bueno, yo, Argüelles Martín, que estoy en el mundo de la romántica y que, bueno, que ya conozco a varios de ustedes. Y, bueno, me encanta poderles decir que para nosotros es un grato placer haber montado todo esto, tener la imagen, la presencia que tenemos de Café Virtual, gracias a nuestro compañero José Molet, otro escritor que escribe cosas muy interesantes desde unos thrillers y suspensos, y bueno, tiene un arte para todo lo que es el diseño gráfico y nos tiene la marca pues muy arriba. Así que esto también es un gran placer presentarles a la escritora María Jesús Puchar, y para ello pues invito a mis compañeras que nos abran aquí el compás con María Jesús. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Argüelles. Muchas gracias, María Jesús. Encantados de tenerte aquí y de que estrenes esta sección del Club de Lectura de Sevilla. Bueno, pues hay que decir que María Jesús Puchal es valenciana hasta la médula y además muy mediterránea, totalmente enamorada del mar. Nació en Valencia, es licenciada en Derecho. Durante 20 años o un poquito más ha estado trabajando dentro de la administración pública y además se ha dedicado mucho a la gestión cultural. Ha trabajado en la institución Alfons el Magnànim y de hecho es una de las precursoras del Premio de Novela Negra de la Diputación de Valencia, que es un premio muy prestigioso. Bueno, además es escritora, ha escrito varios artículos para la prensa local, también tiene cuentos infantiles, que es una faceta ahí tuya, lo de los cuentos infantiles, que hay que descubrir. Queda un poco eclipsada por este éxito arrebatador que tienes con tus novelas. Es también jurado del Premio de Narrativa del Ateneo Mercantil de Valencia, que también aquí en Valencia pues es un premio muy prestigioso en las letras, y colabora con la agencia literaria de Susana Alfonso. Ella en la actualidad está totalmente volcada a la escritura, no solamente como escritora, que es autora de 2 novelas, de Mar de Azahar, de la editorial Versátil, y es coautora de 15 miradas a la libertad, que ha sido publicada por Arcopress, el Grupo Almuzara. Y bueno, y por supuesto, No hay visiones en los valles de Amapola, que está arrasando en todos los sentidos, de la editorial Sargantana. Pero es que además también hace talleres de escritura, se dedica a compartir sus conocimientos en el mundo de la escritura y también imparte talleres de escritura. Así que, María Jesús Puchal, un placer tenerte aquí. El placer es mío, Irene. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Para terminar de presentaros lo que tenemos preparado para esta tarde para vosotros, yo me voy a permitir leeros un poco lo que es la sinopsis de este maravilloso libro, de esta maravillosa novela, para que vayamos un poco entrando en materia. Aunque luego María Jesús, ella ya nos hablará más profundamente de la obra, pero yo solamente os voy a decir que los Estevil son una familia llena de sombras, contrastes y paralelismos. Personajes complejos que se afanan en esconder su verdadera identidad. A su llegada a Valencia, Blanca se reencontrará con su abuelo materno, Fernando Estevil, coronel médico del Ejército de Tierra. En él se refugiará para mitigar el dolor por la reciente muerte de su madre, Soledad. En torno a su recuerdo, ambos tejerán un vínculo muy especial. En plena adolescencia, Blanca conocerá a su abuela Pepa, una mujer acibarada y distante que se mueve entre rosarios y remordimientos, pero ¿quién es Pepa en realidad? ¿Cuál es la causa de su amargura? De la mano de Blanca, el lector descubrirá un entramado de verdades y mentiras que solo podrá superarse
en ese latente universo en el que ella y su abuela convergen. Una historia de pérdidas, abuso y mucha culpa, pero también un grito de esperanza en un mundo de amapolas, bisontes, chicharras y marihules que a veces, solo a veces, ¿te has preguntado alguna vez si de verdad conoces a tu familia? El pasado se convierte en un laberinto del que no sabes cómo salir. Lo que podemos ver en la contraportada de esta maravillosa novela de María Jesús. Y ahora invitamos a que ella... Un momentito, que quiero regalarle algo a María Jesús y compartirle también a todos los compañeros para que pues lo veamos. Así que les vamos a compartir el book trailer. Perfecto, maravilloso. Adelante. Una historia de tradiciones, supersticiones y secretos, conservados durante 3 generaciones. Ha ocurrido el mayor desastre de la Armada Española en tiempos de paz, el hundimiento del submarino C4 en aguas Baleares. Amores del pasado interrumpidos por una tragedia. Unos emergen, otros no. Amores nuevos, amenazados por la culpa Me ha robado un beso, o tal vez no. y por la ingenuidad. Dejé de ser yo misma para gustarle. Intereses, alianzas, pérdidas, venganza. Embárcate en un viaje hacia la cura de viejas heridas. No hay bisontes en los valles de amapolas. Ahora sí, María Jesús, la pantalla es todavía. Muchas gracias por el regalo de poner el book trailer. Y bueno, también muchísimas gracias por haberme invitado a este café con vosotros, a la primera sesión de este café del Club de Lectura de Sevilla. Yo encantada de estar aquí. Y bueno, voy a intentar contaros un poco cómo surge la novela, leeros un poquito de algún capítulo, ¿vale? E intentar pues explicaros todo aquello que queráis saber. Yo voy a empezar por cómo se me ocurrió esta idea y de qué va un poco, e intentaré explicaros el título y un poquito cómo llego hasta aquí. Veréis, yo lo único que... Lo siento por Irene Genovés, porque ella, pobreta, ha venido a un montón de presentaciones mías, entonces casi todo lo que yo voy a contar ella ya lo sabe, pero bueno, como me ha hecho el favor y el gusto de estar aquí, de presentarme, pues intentaré hacer alguna cosa nueva para ver si no se la sabe, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé, no creo, porque lo he contado ya tantas veces. Bueno, a ver, mirad, yo llego a mí me viene un flash de esta historia y lo que quiero contar es pues la historia de una chica, de una adolescente, que en un momento determinado pues le pasa algo muy trágico, y es que muere su madre teniendo ella pues 14, 15 años. Ella vive en un pueblo, en Teruel, en una capital de provincia, en Teruel, y bueno, ha tenido, a pesar de la muerte de su madre, tiene una vida feliz, tiene una vida llena de amor, tiene una vida con una familia, bueno, pues que la adora, que la quiere, que la mima, y ella es una adolescente dentro de todos sus problemas, una adolescente feliz, ¿vale? Pero pasa esto, muere su madre y entonces su padre, Manuel, que bueno, pues que es un ser que vais a ir descubriendo dentro del libro, pues que tiene poca personalidad, poco empuje, que se queda anclado con la muerte de su mujer, de la madre Blanca, que es Soledad, pues decide que tras esta muerte tienen que irse a vivir a una ciudad más grande, y decide que se van a ir a Valencia. Por 2 razones. La primera razón es porque cree que Valencia le va a dar a Blanca una mayor calidad y oportunidades de vida para sus estudios y para cuando se haga mayor. Y la segunda razón es la más poderosa y la verdadera razón de por qué. Y es porque Manuel, aunque a él no le gusta nada a su suegra, sabe que Blanca tiene que conocerla, porque la niña no la conoce. Cuando ella nació, su abuela materna, Pepa, nunca la quiso conocer, por cosas que iremos descubriendo. Entonces el libro se inicia, como yo voy a iniciar a la lectura,
con ese éxodo, que digo yo siempre que no es un viaje, es un éxodo porque es un momento en los que ellos están muy tristes, tanto el padre como la hija, como la abuela Carmen, la abuela paterna, porque tienen que irse de la ciudad a vivir a otro sitio, pues que no saben en cualquier caso lo que les va a deparar, pero que de cualquier forma no es su sitio, no es su lugar. Y encima, pues Manuel también va a tener esa preocupación durante muchos años de ver qué hace su suegra con su hija, ¿no? Vale, mirad, la novela empieza así, empieza narrando lo que es el éxodo de esa pequeña familia de tres personas. Dice, la primera vez que Blanca Martín vio el mar, lo hizo a través de los cristales de las ventanillas del coche de su padre. Tenía 14 años y sus ojos eran del color de la lluvia. Desde bien pequeña, mamá le habló de él, de su inmensidad, de sus colores, de su olor, de la sensación de la sal en la piel, del cosquilleo en los pies cuando te adentras despacito y del capricho con que las olas balancean tu cuerpo. Soledad le había prometido que lo verían juntas, que la tomaría de la mano cuando llegaran a la orilla. Le contaba cuando de niña el abuelo Fernando la llevaba a la playa con las amigas. La abuela Pepa era la encargada de preparar los bocadillos de tortilla de patatas y atún, pero ella no iba. Ella se quedaba en casa entre misales, rosarios y amarguras. No era partidaria de divertimentos, por saludables que fueran. Además, no le gustaba bañarse, ni el sol, ni la arena. En realidad, pocas cosas le gustaban, aunque Blanca eso aún no lo sabía. A la joven, lo único que de verdad le importaba era su madre, así como las promesas que no pudo cumplir. Apoyó los labios contra el cristal de la ventana y lanzó besos al mar, segura de que a mamá también le llegarían. Mientras admiraba aquel azul intenso, unas lágrimas que pesaban demasiado rodaron por sus encarnadas mejillas. Con el fin de evitar que siguieran surcándolas a su antojo, sacó la lengua tímidamente y con un movimiento rápido y certero, como el de los lagartos cuando capturan a sus presas, se las bebió. Estaban saladas y se preguntaba si la inmensa mancha de agua que parecía inmóvil tendría el mismo sabor. Aquel bochornoso domingo de julio fue el elegido por su padre y la abuela Carmen para hacer la mudanza. Las clases habían terminado con tremenda melancolía. Blanca dejaba caer sus cosas en el interior de las cajas de cartón distribuidas por el pasillo del piso. Era muy temprano cuando cruzaron la plaza de San Juan en busca del coche. El repicar de las campanas de la iglesia de San Andrés llamaba a misa de 7. Papá clavó sus ojos al frente. La abuela Carmen caminaba ligera con la cabeza gacha y Blanca no se volvió ni una sola vez. No quería ver cómo desaparecía tras ella el mirador de su casa de la calle Barón, en donde cada tarde se sentaba a merendar al regresar del colegio. Los tres huían de un pasado que les atormentaba para dirigirse a un destino que les hacía tambalearse de puro vértigo, pero al que no tenían más remedio que aferrarse con todas sus fuerzas. Salieron de Teruel pasadas las 7:30. Los fardos parecían no encontrar acomodo en el anterior del SEAT 131. Eso por no hablar de las maletas, que aumentaban de volumen cada vez que su padre intentaba colocarlas en el maletero. Así que volvían de nuevo a descansar sobre la acera y Manuel perdía la poca paciencia que tenía. Aquel contratiempo y la sencillez de los pensamientos que te acompañan a tan temprana edad hacían que albergara cierta esperanza. Si los bultos no cabían, era probable que desistieran de la idea de trasladarse a vivir a Valencia. La abuela Carmen le enseñó que había que hacer caso de las premoniciones y ella quiso pensar que la imposibilidad de trasladar sus cosas eran una buena señal. Mira que eres tozuda, madre, te he repetido 1000 veces que no hacía falta llevarlo todo en el primer viaje. Aquellas palabras acabaron de un hachazo con la pequeña esperanza de Blanca. Bueno, pues así empieza, no es todo el primer capítulo, pero es un poquito del primer capítulo. De esta forma, pues esta pequeña familia va a ir a trasladarse a Valencia, a la capital, y bueno, a partir de ahí va a empezar pues toda la vida de Blanca, primero en su adolescencia y luego conforme se va haciendo mayor, va a llegar a esa casa que le espera, que no está, pues que no está en el campo, que está en una gran ciudad, que no tiene sus amapolas, como aparecen en el título, que no tiene sus chicharras ni sus mariposas azules, pero bueno, ella cuando llega a la casa, pues va a encontrar una sorpresa, y es que la habitación que elige, su cabezal está entelado de amapolas y de alguna manera pues eso la hace quedarse tranquila y feliz y piensa que aunque no esté donde
donde era su casa de siempre, eso la acompañaría. Bueno, y yo llego hasta aquí, en este primer capítulo, y entonces yo lo que pienso es que voy a hacer a una abuela de Blanca, como ha dicho muy bien María Pilar. Quiero hacer una familia determinada, compleja, muy compleja, una abuela de Blanca que va a recibirla de una manera pues muy distante, de la misma manera que bueno, pues que se despidió de su hija o no se despidió cuando se fue con su amor a vivir a Teruel, ¿no? Y Blanca se va a dar cuenta desde el principio que esa abuela es muy complicada, que ahí en esa familia pasan un montón de cosas. Ella es una niña buena, una niña cariñosa, una niña afable, una niña simpática, una niña ingenua, muy ingenua, quizás demasiado ingenua durante los primeros años de vida y también en la primera juventud, pero que se va a ir ganando poco a poco a su abuela, aunque se da cuenta de que ahí pasan cosas tremendas, ¿no? De que esa familia no es normal. Bueno, entonces esta pequeña historia de cómo empezaba No hay bisontes en los valles de Amapolas, un día se la conté a mi hermano, le conté que quería hacer la historia de Blanca, que bueno, pues que la abuela, por unos motivos que ustedes irán descubriendo o que iréis descubriendo, es una abuela muy complicada, muy distante, pero que tiene una razón para ser así, una razón que al principio pues nos parece a todos que es, bueno, la muerte de un primer marido que aparece en los primeros capítulos de la novela, y que, bueno, pues que todos nos pensamos que es eso, pero no es eso. Eso no lo descubrís hasta el final de la novela. Eso es una parte de lo que va a pasar. Bueno, entonces yo le cuento todo esto a mi hermano, le cuento lo de las amapolas, le cuento lo del abuelo de Blanca, que es coronel médico, le cuento lo de la abuela, le cuento tal. Y entonces mi hermano viene un día y me trae un poema que hable. Yo no sabía nada, nunca había leído este poema. Os lo voy a leer. Y resulta que, claro, a mí se me va cerrando un poco el círculo porque este poema habla de amapolas. Ya os digo, para mí era muy desconocido, no lo había escuchado nunca, ni lo había oído, ni lo había leído. Y resulta que este poema también lo escribe, como el abuelo Fernando, un médico pero canadiense en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y entonces digo, caramba, qué casualidad, mi hermano me lo trae porque empieza a leer el primer capítulo y ve algún paralelismo. Y el poema dice así: en los campos de Flandes crecen las amapolas, fila tras fila, entre las cruces que marcan nuestras tumbas. Y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, su voz apagada por el fragor de los cañones. Somos los muertos, hace pocos días vivíamos, cantábamos auroras, veíamos el rojo del crepúsculo, amábamos, éramos amados. Ahora yacemos en los campos de Flandes. Contra el enemigo, proseguid nuestra lucha. Tomad la antorcha que os arrojan nuestras manos exagros. Mantenedla bien alto. Si faltáis a la fe de nosotros los muertos, jamás descansaremos, aunque florezcan en los campos de Flandes las amapolas. Claro, entonces a mí me sorprende mucho ver cómo, bueno, pues hacía más de un siglo, alguien, también capitán médico, pues habla, o coronel médico, habla de las amapolas y, bueno, pues para mí se establece un paralelismo maravilloso, ¿no? Creo que puedo estirar del hilo. Voy averiguando cosas y cosas y cosas, voy leyendo cosas sobre la Primera Guerra Mundial, me encuentro con una historia muy bonita de bisontes, por eso el título, No hay bisontes en los valles de Amapola, porque entre Blanca y su abuelo Fernando, que la adora, se va a establecer una comunicación muy especial. Entonces el abuelo le va a contar muchas historias de la Primera Guerra Mundial, al igual que le contaba a su madre, a Soledad. En ese momento, bueno, pues a mí me pareció un título muy lírico, ¿no? Y al leer las historias de bisontes, que no os las cuento porque son muy bonitas, y al imaginarme las amapolas y los campos, digo, bueno, pues ya está, creo que tengo medio el título, ¿no? Y ahora lo que me faltaba era encontrar la razón, el motivo, todo lo que había hecho a esa familia tan especial o en concreto a esa abuela tan compleja, tan complicada y tan distante. Bueno, me pongo a buscar un hecho histórico que fuera del pasado relativamente reciente para poder hacer a esa abuela así, ¿no? A esa abuela con complicaciones de relación, de personalidad, de todo, de identidad, de todo.
Claro, me doy cuenta de que la guerra civil pues se me queda muy atrás en el tiempo, porque estamos hablando aquí del año 90 y tantos, y yo quería para Blanca en ese momento unos abuelos jóvenes, unos abuelos que tuvieran 60 y muy pocos años, o 60 y tantos. Si os fijáis luego en el libro, pues veréis que la abuela aún trabaja, que la abuela pues es muy joven. Vale, entonces la guerra civil no me servía, no me servía porque en esos momentos los abuelos hubieran tenido 90 y tantos años. Y resulta que buscando, yo me encuentro con un acontecimiento de pasado de España, de la historia de España bastante reciente, pero que es desconocido totalmente, o por lo menos era desconocido para mí y según he comprobado para la gran mayoría de los españoles. ¿Y cuál era? Pues este acontecimiento fue el hundimiento del submarino C4 en aguas Baleares. Esto tiene lugar en el año 46. Yo voy a intentar levantarme para enseñaros la maqueta del submarino que nos la hicieron adrede y que esta no la puedo llevar a las presentaciones porque es grande. A ver si se ve bien, si me pongo un poquito hacia detrás. ¿La veis? A ver. Es que si me acerco mira, ¿lo veis ahora un poquito? No. Si me acerco no se ve. No sé si lo veis. Lo veis regular, ¿no? Se intuye, se intuye. Más o menos lo vemos. No sí, puedo, mira, así se ve un poco. No se puede ver por los filtros. Pero bueno. Pues póntelo a la altura de la cara. ¿Aquí me lo veis? Sí, pero ponte abajo, siéntate. A ver, voy a ver. Vale. Eso, reaparece. Reaparece como, claro, propio un submarino. Pincha Póntelo a la altura de la cara. Pincha y va a la superficie, ¿lo veis? Tampoco. Se lo come. No se nota, no se nota. No se nota. Pues ya no puedo hacer nada más. Bueno, Es un submarino fantasma. Exacto, es un submarino fantasma. Vale, entonces, bueno, pues me encuentro con ese acontecimiento. Es un submarino que se hunde en el 46 en unas maniobras. Y yo no sé si esto es cierto o no, porque yo este supuesto me lo encuentro en Internet, vosotros sabéis, y más que escribís, que Internet no es una fuente nada fiable, para nada, y entonces yo me intento documentar al respecto. Y me ponen en contacto con don Diego Quevedo, que era un oficial, pero era un oficial que ahora está retirado ya, de la base naval de submarinos de Cartagena. Entonces le pregunto sobre esta historia, me dice que es verdad y yo voy allí a Cartagena para que él me cuente muchas más cosas porque es una historia preciosa. Efectivamente, la historia pues sucedió en Cartagena, la base, el submarino tenía como base Cartagena, pero en el año 46 sale a aguas Baleares y en Sóller, en las maniobras, el destructor Lepanto lo parte por la mitad, se hunde y mueren los 40 y tantos marineros que llevaba la tripulación. Eso es una tragedia, imaginaros lo que es en el año 46, pues imaginaros todos los marineros, casi todos eran de Cartagena, una población pues relativamente pequeña y entonces pues más, ¿no? Imaginaos lo que supone que 46 personas de esa localidad y en una época en la que, bueno, pues es un país que está, no hace mucho que ha salido de una guerra civil, es un país que está esquilmado, es un país que tiene sus complicaciones, pues lo que supone además para esas familias la pérdida de esos cabezas de familia o de esos marineros que viajaban en el submarino. Entonces, al encontrarme esta historia, digo, pues ya está, ya tengo yo historia en la que, colocar a mi abuela Pepa para justificar de alguna manera que esa mujer ha sufrido muchas cosas. El lector va a ir descubriendo y las descubrirá de la mano de Blanca, porque es Blanca la que va a ir poco a poco, pues con su cariño, con su bondad y con su afán de enterarse y de comprender a la familia, la que va a ir descubriendo todo esto, ¿no? Y bueno, esa es en resumidas cuentas un poco la historia de cómo llego yo a hilar todas estas cosas entre la infancia de Blanca, su éxodo a Valencia, las amapolas, la Primera Guerra Mundial, el acontecimiento que me encuentro aquí y luego pues cómo va a ir Blanca creciendo hasta que llega un momento que descubre los grandes secretos finales de la familia y en definitiva pues es una búsqueda de identidades de toda la familia,
Es una búsqueda de identidades del abuelo Fernando, ya no solamente de la propia Blanca y de su abuela, que bueno, pues que también se pasa toda la vida pues negando muchas cosas, desaprovechando muchas oportunidades, hasta que es la propia nieta la que le va a abrir los ojos sobre un montón de, digamos, de matices, ¿no? Porque todas estas cosas la abuela las sabe, pero son matices que se le olvidan. ¿Por qué? Pues por el sufrimiento, por el horror y por una cosa que tiene la abuela muy clavada en la cabeza, y es el afán de venganza, el tremendo afán de venganza. Porque esto lo vais a ir vosotros viendo si leéis la novela, hay determinados acontecimientos que demuestran que la abuela vive durante, pues eso, pues 30 años de su vida pertrechando en su cabeza una venganza tremenda hacia una familia que le hizo mucho daño. Y bueno, pues eso ya no os lo puedo contar. Eso no os lo puedo contar. Vale. Parte de la historia. María Jesús, te quería preguntar, ok, explicaste muy bien el tema de la relación que hay entre tu nombre de las amapolas, pero a mí no sé si se me escapó que el tema de los bisontes, porque a mí me llama mucho la atención tu novela, es por los bisontes. Sí. Entonces digo, el tema de no hay bisontes en los valles de Amapola, wow, eso siempre me ha llamado la atención de tu novela. Mira, a mí me gustan los títulos muy largos, siempre me han gustado mucho. Entonces, yo en esta novela, cuando la pensaba en un principio, cuando tenía solamente el germen o los orígenes, solo sabía una cosa, y es que la única condición que yo tenía en ese momento es que en el título apareciera la palabra amapolas. Porque durante la historia ya os he contado que se reiteraba las amapolas de Blanca, las amapolas de la Primera Guerra Mundial, las amapolas que se ponen en la solapa y que Noina Mitchell se dedica a vender para sacar fondos para los caídos en la Primera Guerra Mundial, el significado que tiene para los cristianos la amapola como flor de sangre y flor pues eso, de honrar a los muertos. Muchos significados tiene la palabra amapola y todos ellos aparecen en el libro en distintos momentos y con distintos personajes. Entonces, para mí era fundamental que tuviera esa palabra, ¿vale? Y bueno, yo no sabía más que eso, que tenía que tener las amapolas. Es cuando yo descubro, o más bien mi hermano me hace descubrir el poema de John McCrae, cuando yo leo sobre la Primera Guerra Mundial, y sobre un libro que es de Peter Englund, que es el dolor de la batalla, me parece que se llama así, es un libro gordísimo, que yo me leo para poder ambientarme en ese mundo de la Primera Guerra Mundial entre las enfermeras y los médicos, porque tiene también, mi historia tiene que ver mucho por ahí. Entonces, hay una historia de bisontes en la Primera Guerra Mundial, que como os he dicho antes, el abuelo, cuando le cuente las típicas batallitas que los abuelos cuentan a sus nietos o a sus nietas, le va a contar a Blanca. Y los bisontes es que, bueno, estaban en el bosque de Bielorrusia y de alguna manera, pues cuando en la Gran Guerra los alemanes pasaron por allí, pues digamos que esquilmaron, ¿no? que casi acaban con la producción de estos bisontes de forma natural. Y ya no voy a contar más. Entonces, es una historieta que se produce entre ellos. Y cuando me aparece a mí la historia de los bisontes, es cuando digo, pues ya está. No hay bisontes en los valles de Amapolas. Es un juego que durante un tiempo de palabras intento hacer en la cabeza, no me sale tan rápidamente. Yo empiezo bisontes, amapolas, hay, no hay, sí que hay, no sé qué, valles, campos, y al final, pues me sale eso, ¿no? Me sale eso. No, te queda muy bien como libro publicitario, porque yo creo que entra mucho por la curiosidad del nombre de tu novela. Es un título lírico, muy metafórico, y que luego sí que es verdad que cuando lo lees, lo comprendes perfectamente. Claro, es que además, bueno, hay un capítulo entero dedicado al tema de los bisontes, el capítulo 9, y el noveno capítulo. Y además, a nivel metafórico es lo que dices, ¿no? Porque realmente la amapola es una flor muy delicada, es como una mariposa casi, si la coges se te deshace, es ese rojo inmenso, ¿no? Que llena los valles, y siempre se imagina el bisonte como algo pesado y fuerte y que puede con todo, pero que al fin y al cabo se extingue, ¿no? O sea, yo es lo primero que pienso cuando pienso en amapolas y en bisontes.
Es el contraste entre la fortaleza, pero que al final se extingue. Y sin embargo, las amapolas, que es algo tan delicado, si tú vas a la montaña, aquí en Levante, la Comunidad Valenciana, te metes en el interior y en cuanto llega la primavera empiezan a salir las amapolas por todas partes, ¿no? Sobre todo en la frontera con Teruel y todo eso, y en la Sierra de Espadá. Entonces, fíjate que los bisontes es algo tan fuerte como al final se extingue, y las amapolas, que es algo tan delicado que lo tocas y se rompe, todas las primaveras vuelven a resurgir, ¿no? Y eso es lo que pensé, nada más pensar en el título, ¿no? El contraste entre la fragilidad de la amapola y la fortaleza del bisonte. Sí. A ver, es que hay otra historia también. Es verdad que yo, como os he dicho, la amapola tiene muchos significados en la novela, ¿no? También tiene el significado de la muerte de la madre de Blanca, ¿no? De esa muerte, de esa pérdida tan efímera, ¿no? Como es la madre de Blanca, que muere tan joven, y la amapola como flor tan efímera que la coges y enseguida pues deja de existir. Entonces, hay otra historia al voltante de todo esto, que está en el poema, y que este poema se hace, Ben Macrae lo hace, porque en la segunda batalla de Ypres es cuando los alemanes tiran por primera vez el gas mostaza, ¿no? Y un compañero suyo, un sargento, muere en la batalla en Flandes. Y él comprueba, este médico canadiense comprueba que pasados unos meses o un año han hecho tantísimos enterramientos en los campos de Flandes que salen brotan un montón de amapolas. No saben al principio por qué, pero bueno, luego se descubre que la amapola para crecer necesita tierra caliza. Entonces, de toda la cal del enterramiento de los soldados que mueren en la Primera Guerra Mundial, pues se hace aflorar un montón de amapola. Entonces, todo eso es una historia muy bonita, son historias muy bonitas que se van recogiendo en la historia de Blanca y del abuelo, y que se van narrando poco a poco, y que, claro, que te hacen completamente comprensible el título al final, ¿no? Es una historia dura, porque sí, yo quería hacer una historia dura, porque la vida de Pepa, que es la abuela, es una historia dura. La propia historia de Blanca, al ser huérfana, también lo es, pero veréis que es una historia que os va a divertir, porque hay personajes que son divertidos. Hay una muchacha del servicio que se llama Engracia y que os va a divertir mucho dentro de sus problemas, porque tiene también una vida muy compleja, muy complicada. Ha llegado a Valencia como ha llegado y la ha recogido la señora Pepa en su casa como su servicio, por las razones que son, porque al principio no se entiende muy bien esa relación entre ellas dos, pero luego también ves cómo es una unión absolutamente, yo no voy a decir perfecta, porque nunca las uniones son perfectas, pero entre la abuela, la nieta, la criada, Soledad, que es el eslabón perdido, Engracia, todas estas mujeres, se establece una simbología muy especial. Es como algo, para mí fue muy mágico. Para mí fue muy mágico juntarlas a todas y relacionarlas a todas. A mí Y además es que tienes la dualidad del título, de lo que estás diciendo, de la fuerza del bisonte, la delicadeza de la amapola, que luego la tienes también en cuanto a los personajes, ¿no? La delicadeza de Blanca y la fuerza de Pepa, que es una mujer absolutamente de bandera, es una mujer con un carácter y con un espíritu férreo, que a mí me ha encantado como personaje. ¿Y no te ha dado un poco miedo este personaje tan potente, esta Pepa tan aguerrida, tan luchadora, tan fuerte? ¿Cómo has conseguido dominar a ese personaje para que no se coma literariamente hablando a Blanca? Pues, a ver, en mi anterior, a mí me gustan mucho, también lo sabe Irene porque me lo ha oído, a mí me gustan mucho los matriarcados. Y si no me gustan, no tengo más remedio que admitirlos porque vengo de uno. Entonces, estas cosas, cuando las hemos vivido, pues son así, ¿no? Y luego, como yo digo siempre en las presentaciones, quien pueda que se salve de ellos, ¿no? Porque no es tan fácil salir de todo esto. Me daba miedo. A ver, sí, no. Yo quería hacer un personaje muy, muy especial, ¿no? Y sabía que ese personaje tenía que ser muy fuerte, me tenían que funcionar muy bien sus contradicciones. Y aunque no fuera la protagonista,
casi que lo es, cada uno decide después quién es la protagonista de verdad, porque es una novela un poco coral entre ellas dos y entre una otra mujer. Entonces, sí que me daba, sí que estaba yo, vamos a ver, yo tenía la seguridad de que tenía que hacer una mujer muy especial. Y lo que sabía es que no podía dudar en hacerla bien, tenía que salirme bien. Y eso sí me costó mucho, porque esa era la que tenía que llevar gran parte de la novela, gran parte de la historia y sobre todo gran parte del peso, porque todo se produce en principio por su historia, que es lo que decimos siempre. A veces hay muchos secretos que nuestros antepasados o nuestros padres o nuestros abuelos se han llevado a la tumba, ¿no? Y nosotros nunca conoceremos. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros en la vida, pues desgraciadamente en función de lo gordo o no que sea, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino a todas las generaciones venideras, a varias, que es lo que pasa. Entonces, mi personaje de la abuela tenía que ser muy potente, porque tenía que afectarle no solo a ella, sino a su primer marido, a su segundo marido, a Blanca, a lo que pueda ser de su familia. Entonces, claro, eso sí me daba miedo. Yo te confieso que me daba miedo, María Pilar, conseguir toda esa fuerza que necesitaba. Pero fíjate, hay una cosa que no puedo contar, que sí que conté el otro día en el Club de Lectura de Gadeu, claro, porque aquí no lo habéis leído. Bueno, sí, Luis lo ha leído, y Irene, Delia y tú también, creo. Entonces, hay una cosa que, aunque pensemos que Blanca es muy frágil, porque lo es, hay un momento determinado en la novela, que no voy a nombrar y que vosotras sabréis cuál es, en el que Blanca no es tan frágil. Que la abuela le cuenta una cosa que ha hecho y ella dice, ah, sí, ah, pues muy bien, si a ti te hace feliz, a mí también, ¿no? Y es una barbaridad, porque la abuela lo que ha hecho es una barbaridad en aras a una venganza que lleva ella durante 30 años en la cabeza, ¿no? Yo no sé si le haría eso a una nieta, ¿no? Sinceramente, ya lo leeréis vosotros, no sé si me atrevería a hacerlo. Bueno, quizás sí, porque si soy capaz de pensarlo, supongo que soy capaz de hacerlo también, como casi todas nosotras que somos muy tremendas, ¿no? Claro, ella no se da cuenta, ella no se lo está haciendo a la nieta, ella está recuperando, no está intentando sanar esa propia vida, que cree que ha fallado, que no ha fallado, sino simplemente que ha venido así y ella no la ha sabido aceptar, ¿no? Sí, en la novela, además de este gran personaje, que es la abuela Pepa, que además es, para mí lo difícil de este personaje no es su fortaleza, ¿no? Sino cómo empieza siendo odioso y al final se la acaba queriendo mucho, ¿no? O sea, cómo consigues que al principio esa sensación de rechazo y al final digas, pues es que yo quiero una abuela Pepa en mi vida, ¿no? Pero pues eso es lo que le decía a María Pilar, por eso me daba miedo, porque yo sabía que ese giro se tenía que hacer, porque si no, la novela no estaba como yo quería, ¿no? Tienes que empezar odiándola y tienes que acabar amándola. Por todo lo que conoces de ella. Pero que yo siempre digo que además de Blanca y de la abuela Pepa, el papel del abuelo también es fundamental, porque es como el péndulo, es el mediador, es la otra cara de la moneda, ¿no? Y es también muy importante para que todo funcione. Y luego yo siempre digo que tu novela tiene un protagonista esencial, que es Valencia y su entorno, ¿no? Porque tú te recreas mucho y además tú y yo, que somos las dos valencianas y vivimos, o sea, es que nos movemos en los mismos escenarios más o menos, y realmente lo bien que describes la ciudad de Valencia, lo bien que describes, hombre, tanto que yo lo reconocía todo, hasta le dije, la casa de la abuela Pepa es esta, y me dijo, sí. Sí, es verdad, la reconoció, o sea, Irene la reconoció. Sí, reconocí y le dije, ¿es esta casa en esta calle con este portal? Y me dijo, sí. Así que realmente cómo describes de bien la ciudad, el entorno, Santa Bárbara, o sea, es un protagonista importante, ¿no? Ese amor por Valencia que se te nota por los cuatro costados. Y de hecho, mira, hay una frase que la quiero decir, porque cuando digo que tú estás muy influenciada por el mar, eres muy mediterránea, muy valenciana, me encanta una frase que de Isaac Dinesen, con el que empiezas el libro, que dice, la cura para todo es siempre agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar.
Y yo creo que esa frase con la que empiezas pues dice mucho de ti, porque en esta novela hay mucho de ti, o sea, mucho de lo que, pero no de ti personalmente, sino de lo que tú conoces bien, porque conoces bien los escenarios, conoces bien. Y yo creo que sí que hay, no quiere decir que la historia esté sacada de ti, ni de tu historia familiar, sino que realmente dominas el decorado, el paisaje y dónde transcurren las cosas, ¿no? A ver, hay mucho de todo. Sí que hay mucho de mí también, ¿eh? Esto yo lo comento muchas veces cuando lo preguntan, porque yo creo que es inevitable. Es inevitable cuando uno escribe una novela que no haya mucho de ella o de él. Y lo digo siempre, quien dice que no, miente. Miente porque nosotros, tú me lo has oído decir muchas veces, Irene, los escritores como los pintores, como tal, antes de esto somos personas. Todas las personas tienen delirios, tienen fantasmas, tienen problemas, tienen cosas que no han superado. Y esto se plasma cuando se escribe, lo mismo que cuando se pinta, lo mismo que uno es más o menos tumultuoso, más o menos en función de toda su vida como ha llevado, ¿no? Entonces, sí que hay mucho de mí en esta novela. Yo creo que esta novela es un matriarcado porque yo crecí en un matriarcado. Mi anterior novela también tiene que ver mucho con el matriarcado. Y supongo que es un registro en el que yo me encuentro muy cómodo, ¿eh? Y en el que al final todo el mundo, a mí me gusta que descubran cosas que le pueda pasar a todo el mundo, ¿eh? Me gusta que la gente se sienta cómoda al leerla, porque decir, pues mira, esto me ha pasado, el otro, pues puede pasarle a fulanita, o esta historia me suena, o esta sensación yo la he tenido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en esta novela hay mucho de mí, no es mi historia, evidentemente, yo no tengo familia militar, no la he tenido nunca, mi abuela no tuvo ningún problema, ningún trauma así, ¿no? Supongo que tendría otros, porque también era una mujer muy compleja, pero no, si lo tenía no nos lo ha contado, desgraciadamente se fue con ella a la tumba. Yo le descubrí una vez un secreto fuerte, pero no tanto como el de la abuela Pepa, no tanto. Bueno, entonces eso tiene que ver mucho conmigo. También tienen mucho que ver conmigo las amapolas y los campos, porque yo cuando era pequeña veraneaba en Manzanera, cerca de Teruel, porque al igual que la mamá de Blanca, yo estaba malita de los bronquios en ese momento. Entonces a mí en verano me llevaban siempre allí a los climas secos, porque luego pasaba unos mejores inviernos, ¿no? Entonces en esta novela hay muchas cosas de mí que no son de mi vida, pero más que de mi vida son lugares de alma mío que se han ido quedando ahí conforme me he ido haciendo mayor y que he ido rescatando después de todos estos años. Entonces sí que hay mucho de mí esta novela y creo que habrá y hay en todas, porque aunque tú tengas distancia con la historia que cuentas, yo creo que eso no se puede evitar. Siempre hay cosas muy duras, siempre. Bueno, vamos a abrir el compás para que los compañeros que estén presentes, si tienen alguna pregunta que hacerle a María Jesús, pues activen su micrófono y intervengan y pues puedan preguntarle, por favor. Y podéis preguntar también por el chat si queréis, si queréis hacer alguna pregunta. Aquí tenemos a Delia. Delia. Hola María Jesús. Hola. Bueno, yo te quiero preguntar si tienes en mente algún nuevo proyecto. Pues mira, Delia, vamos a ver, sí, tengo otra novela ya en la cabeza, de la que tengo 2 capítulos escritos, pero que la he parado, primero por 2 razones. Primera, porque esta no acaba su promoción todavía, entonces yo así no puedo escribir, sinceramente no puedo. O sea, no, hay gente que escribe pues con muy poquito tiempo, con media hora de aquí, media hora de allá. Yo no funciono así. Yo cuando me pongo a escribir necesito tener 4 o 5 horas por delante o saber que las voy a tener, porque si no, no me pongo. Me pongo nerviosa y no me pongo. Entonces, claro, entre vete aquí, vete allá, ahora la feria, ahora la otra feria, la presentación, porque el libro sigue. Ahora, por ejemplo, van a sacar ya la 4ª edición para la feria de Valencia. Entonces, claro, el libro se sigue vendiendo muy bien, está yendo muy bien y yo no puedo parar de hacer presentaciones. Entonces, hasta que no acabe, no puedo ponerme a seguir escribiendo porque no lo haría bien, Delia. Pero sí, la historia la tengo en la cabeza. Tampoco sé si la voy a poder coger todo lo pronto que quiera porque
ahora no os puedo contar algo, quizá en un tiempo si pueda, pero se me ha cruzado otro posible proyecto por el medio, que ese sería un encargo. Y si lo tengo que hacer, pues lo tengo que hacer en los próximos 4 o 5 meses, con lo cual mi siguiente novela se retrasaría un poco más, ¿no? Pero bueno, todavía no lo tengo claro, pero sí, la historia la tengo ya súper dentro de todo lo clara que puede estar, porque siempre te sorprenden las historias, afortunadamente, pero sí la tengo ya en la cabeza, ¿eh? La tengo en la cabeza. Bueno, Luis de Pablo tiene una pregunta también. Sí, hola a todos. Bueno, Hola. yo como sabes estuve el otro día en el club de lectura contigo también de Gallego, pues muchas de las cosas que has contado, pues ya te las dije. Sí. Te sigo afirmando que mi personaje fuerte, como ha dicho María o Argüelles, es Pepa. Además, no me dio tiempo a comentar el otro día una cosa que me identifiqué mucho a ese matriarcado con mi suegra. Mi suegra, su marido era general, pero la que llevaba los pantalones en la casa era ella. Y tenía una fuerza que me recordaba muchísimo a Pepa. Yo creo que es un síndrome que pueden tener muchos militares. O sea, en el cuartel o en el batallón, no donde sea, ejercen un mando terrorífico, ¿eh? Pero sin embargo en su casa esto lo llevan de otra forma. Y además era buenísima persona y por supuesto es que se hacía lo que decía mi suegra. Y él encantado, ¿eh? O sea, la imagen del abuelo también me recordaba muchísimo a mi suegro. Sí, a ver, fíjate, yo no lo hice mucho en ese sentido porque yo no conozco el estamento castrense, no lo he conocido nunca bien, no lo sé. Yo lo único que quería, fíjate Luis, era hacer un hombre bueno, era hacer un hombre muy bueno. Y me daba igual que fuera militar, porque entre los militares también puede haber hombres muy buenos, aunque no sea lo que parezca, ¿no? Entonces, por eso quizá lo hice con el médico, ¿no? No lo hice así como militar, lo que todos entendemos, sino lo hice médico, quizá para suavizar un poco. Eso es una historia rara que tenemos en la cabeza, porque, como te digo, puede ser lo que seas y ser una buenísima persona, pero bueno, siempre digamos que identificamos, ¿no? A lo mejor a una persona, a un militar, pues con alguien más rudo, más bélico, más tal, y yo lo que quería es que el abuelo Fernando fuera una bellísima persona, que fuera. Mi suegro era un pedazo de pan, eso te lo aseguro. Un pedazo de pan. Eso es lo que yo buscaba. Yo buscaba una buenísima persona, porque fíjate que a su manera el abuelo es capaz de enderezar la vida de la que ha querido siempre todo, es la abuela Pepa, de aguantar y de seguir y de entregarse en cuerpo y alma, ¿no? Por eso de lo que muchas veces también he dicho, que cuando dicen es que los hombres no saben amar, mentira. Hay muchos hombres que aman mucho mejor que las mujeres, muchísimos. Lo que pasa es que, pues hay muchos tópicos que siguen funcionando por ahí y que, pues que a veces viene muy bien mantenerlos, pero no, el hombre que ama bien o que quiere bien lo hace mucho mejor que una mujer, ¿eh? Yo estoy convencida de eso. Y también quería en esta novela hacer una reivindicación, y era que, pues que estos matriarcados o estas mujeres tan fuertes o estos personajes que a mí me gusta siempre escribir sobre ellos, muchas veces somos así o estas mujeres son así, porque tienen este carácter y porque son personas fuertes y duras y maravillosas, pero también son personas así porque a su lado han tenido hombres que son maravillosos y que son buenos y que han podido ser así, porque si no, no hubieran podido serlo, ¿eh? O sea, para lidiar con estas mujeres o para convivir con determinados personajes, hay que ser una persona muy buena, hay que ser muy noble, hay que ser muy entregado, hay que ser, y al revés también, ¿no? Pero defendamos lo justo en todos los sexos, ¿no? Estas mujeres muchas veces son así porque han podido serlo, porque otras personas, yo sé que la palabra consentido no suena bien, no se hubieran consentido, no hubieran podido desarrollar como queráis, pero yo estoy convencida de que hay mujeres que desarrollan muchas cosas porque son así, porque pueden serlo y porque han encontrado en su camino hombres muy buenos.
que les han podido. Sí, sí. Para De acuerdo. avanzar un poquito, porque ya se nos está viniendo el tiempo encima, hay dos preguntas en el chat, Es dos que no personas veo, que no lo veo, preguntan. estoy intentando. No, ya te Vale, hago vale. Lo leemos. pregunta, yo te la hago. Mira, J. San te pregunta cuál es tu ritual a la hora de ponerte a escribir, qué necesitas aparte de esas 5 horas, y te mando un saludo desde Granada. Dice que va a poner tu libro en su lista de lecturas. Y Eva Galindo te pregunta, ¿te llevó mucho tiempo la documentación? Entonces creo que las 3 la puedes responder en una. Vale. El ritual, yo soy muy maniosa. Maniosa no solo para escribir, sino en todo, en la vida. Y para escribir hago siempre lo siguiente, que es una chorrada, pero yo escribo a mano. Escribo primero en folio y con lápiz, y con goma, y voy borrando. Entonces, tengo que tener los folios y tengo que tener la goma y 2 o 3 lápices más a la derecha y una taza de café a la izquierda. Y si falta algo de eso, no puedo empezar. Fijaos la tontería, ¿no? Bueno, pues ha llegado eso. Eso es una manía que tengo. Café a la izquierda, goma y varios lápices a la derecha, folios y no sé, y un montón de folios bastante importante, que yo me sienta esponjosa, ¿no? Cuando aprieto el lápiz, que se haga una almohadilla. Y me llevó el proceso de documentación, me llevó tiempo. Me llevó un poquito, porque yo desconocía por completo este accidente. Entonces, no solamente tuve que ir a Cartagena, sino que además es que me entraron 2 vías de investigación, lo que era el accidente del submarino y lo que era la Primera Guerra Mundial. Entonces, el submarino fue mucho más fácil porque tuve personas y oficiales que me hablaron sobre él, pude ir a la base, pude ver documentación, pude ver todo, que por cierto tampoco hay mucha, pero la documentación de la Primera Guerra Mundial sí que leí muchísimo, y ahí sí que me costó, porque hay un capítulo que es el 12, I Have a Dream, yo tuve un sueño, que es en el que de alguna manera marca de la adolescencia a la mayoría de edad de Blanca, y ese capítulo está absolutamente ambientado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eso sí me costó, esa faceta sí me costó. Bueno, esto ya nos quedan 5 minutitos porque este programa es de 60 minutos, no podemos pasarnos. Así que vamos a comentarle que el Café Virtual va a estar emitiendo cada 15 días un programa donde pueden participar y pueden comentar con los autores. Pero independientemente de eso, toda la semana vamos a tener otro programa de ya una entrevista aparte o de comentarios aparte que vamos a hacer. Las 3 conductoras que nos ven aquí ustedes, a María Pilar, Irene, Genovés y yo, pues vamos a estar conversando sobre los tópicos en los cuales nosotras nos movemos, y pues vamos a tener también autores invitados en el género de romántica, en el género del misterio y en el género de fantasía, literatura infantil juvenil, que maneja acá nuestra amiga Irene. Entonces, vamos también a invitar para las próximas presentaciones, ya con participación de invitados. Vamos a tener un colectivo, no es un libro de ficción, sino un libro de no ficción, Vivir Mejor es Posible, que ya está confirmado, y estamos por confirmar otro colectivo que van a estar acompañándonos el día 13 de abril. Y el día 27 de abril nos va a estar acompañando la escritora Eilo Márquez con su libro La Senadora de Roma, que es una novela histórica. Así que estos son los eventos que tenemos posteriormente, y bueno, ya ustedes pueden ir toda la semana. Vamos a estar subiendo en el canal de YouTube de Café Virtual con Libros los videos que vayamos poniendo, para que ustedes pues vayan viendo las actividades que estamos haciendo. Así que les dejo la palabra a Irene y a María. Nada, yo simplemente a todos los que os habéis conectado, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchísimas gracias, María Jesús, un placer tenerte como siempre.
Y bueno, pues que nos vemos pronto y bueno, feliz Pascua, que ya enseguida estamos de vacaciones. Vamos a ver amapolas, los campos ahora. Seguro. Amapolas. Dentro de nada, seguro que sí, con el tiempo que hace, van a florecer. Seguramente. Muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Recordad que Café Virtual con Libros se desarrollará de forma habitual los jueves. Esta ocasión ha sido una ocasión especial para que poder contar con la presencia de María Jesús, pero que nosotros estaremos los jueves, como ha dicho Argüelles, cada 15 días. Muchas gracias a todos, un placer y lo más importante del café es hacerlo con amigos. Bueno.